placer que vengan, que haya tanta gente interesada en los informes que hacemos nosotros, que tienen que ver con el trabajo cotidiano nuestro y de los jueces de garantías de la tercera, que la verdad han sido ellos también a quienes agradezco un montón, los propulsores de que esto sea público y mostremos todo lo que hacemos acá en equipo. Gran parte de la gente que está acá también es gente del equipo de la oficina judicial, sin la cual muchas de estas cosas no se podrían haber hecho. Les cuento que este informe es un informe que nosotros presentamos todos los años al Tribunal Superior de Justicia. Es un informe de gestión. En realidad consta de 3 informes. Uno que tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros como oficina judicial, el trabajo que no se ve, digo yo, que es con lo que vamos a empezar. El trabajo administrativo, que no tiene que ver tanto con las audiencias, sino tiene que ver con otras actividades que hacemos, porque entendemos que también es una forma de llegar a la gente a que conozca lo que hacemos, que es uno de los mandatos también de la Carta Iberoamericana y de tantas otras normas que hablan de transparencia de la función pública. El segundo informe tiene que ver con gestión de casos, de los casos penales que llegan a esta oficina judicial, que por supuesto dentro del universo de denuncias y casos penales que se investigan es una partecita nada más, porque solamente una parte de eso se judicializa o tienen intervención jurisdiccional o la decisión de algún juez. Y por el tercer informe tiene que ver con la gestión de las audiencias y concretamente con las audiencias que hacemos, cómo las hacemos, quiénes las hacen, cuánto tiempo se gasta en eso y qué resultados lleva. Nosotros preparamos una presentación, o sea, más allá del informe, que es un informe bastante completo, que van a poder acceder a través de un Google Drive que nosotros subimos y unos códigos QR que repartimos y que va a estar también acá, sino a través de un correo institucional se los vamos a facilitar. Es el mismo informe que presentamos el 7 de marzo al Tribunal Superior de Justicia, con también documentación anexa que nos sirvió también para hacer el informe. Y vamos a empezar explicándoles a los que por ahí no saben tanto de la situación, que en la provincia de Neuquén está dividido en 5 circunscripciones judiciales, que no coinciden exactamente con los departamentos de la división política, pero estamos en la primera circunscripción, que es la más grande, es Neuquén Capital, la segunda Utralcó, la tercera Zapala, cuarta Junín de los Andes como cabecera y la quinta Chosmalal. Y el Poder Judicial, el fuero penal está dividido en 3 colegios de jueces. Por un lado está el Colegio de Jueces del Interior, que tiene una totalidad de 14 jueces, que hay algunos cargos que no están en este momento siendo, digamos, que tenemos jueces de licencia y tenemos jueces que se están por jubilar, pero está establecido que sean 14 jueces, una jueza de ejecución. Todo esto administrado por 4 oficinas judiciales penales que están diseminadas en 6 ciudades. ¿Por qué digo las 6 ciudades? ¿Y por qué digo 4 oficinas judiciales penales? Porque de ahí viene la complejidad del interior, que si bien somos una circunscripción, o sea, en cantidad de casos por ahí no tenemos la complejidad de Neuquén Capital, sí se nos complejiza por otras cuestiones, como por ejemplo que los jueces nuestros tienen que viajar mucho, ahora lo van a ver por ejemplo cuando hablemos de los juicios, porque son menos y tienen que trasladarse o actuar por videoconferencia, y por una serie de particularidades, como por ejemplo que somos 4 oficinas administrando un solo colegio, como yo siempre digo, y eso genera a veces que tengamos que trabajar mucho más afinados y con mucha más coordinación y horizontalidad.
Después tenemos la primera circunscripción, que es la más grande, con cabecera en Neuquén Capital, y ahora hay una oficina judicial, una subsede en Rincón de los Sauces, que también consta, tiene 12 jueces, algunos creo que hay un cargo vacante, y está administrado por una sola oficina judicial penal. Tienen una jueza de ejecución también, y en cantidad de habitantes, ¿por qué puse cantidad de habitantes? Para más o menos ver la magnitud. Por supuesto, siempre son aproximadamente 345.000 personas las que abarcan en esta circunscripción, que es bastante más numerosa que la nuestra. Pero ahí los jueces están todos aglutinados en un solo edificio, digamos. Eso implica otras complejidades. Y por otro lado, el tercer colegio de jueces es el Tribunal de Impugnación Provincial, que en este momento tiene 10 jueces y es administrado por la Dirección de Asistencia, Impugnación y Coordinación General. Ese es el ámbito, digamos, dentro del fuero penal de la provincia de Neuquén. Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan acá? ¿De qué estamos rindiendo cuentas, en definitiva? Tenemos una distribución de recursos humanos de la planta. Tenemos la composición del fuero penal. Esto les cuento que es una información de contexto. Esto no está concretamente en este informe. Es información que pensamos que era importante a la hora de presentarlos para entender cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan en el gráfico, la mayor parte de los recursos humanos, como corresponde en un sistema adversarial, en un sistema que está basado en audiencias orales y públicas, y cuya, digamos, puerta de entrada más grande es la Fiscalía a través de las investigaciones, a través de las denuncias, tiene el 38% de los recursos humanos totales del fuero penal. Mientras que los jueces penales son un 38% y 5% son 38%, y las oficinas judiciales, el 22%, 156 personas, trabajamos en toda la provincia en oficinas judiciales. Los restantes, los otros actores, les llamamos a peritos, médicos, que también trabajan en el Poder Judicial. Las defensorías del niño también las pusimos como pertenecientes al fuero penal, porque en realidad tienen una activa participación en muchos casos de delitos contra la integridad sexual en niñas y niños. Y bueno, y las defensas penales, el Ministerio Público de la Defensa tiene el 13% del total de los recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa en Zapala? Como pueden ver, la proporción sigue más o menos en la misma línea. Tenemos, en la OFIJU somos 23 personas las que trabajamos, somos 3 funcionarios, David Mercado, Mariela Rossi, yo que soy María Luisa Esquetino, y un cuarto funcionario que es nuestro jefe de tecnología, Luis Martínez Velón, que no es abogado, es el único técnico acá en informática. Y después el resto de la planta, porque el resto de la planta está compuesta por agentes judiciales, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, mejor dicho, tienen cargos de responsables administrativos. Como por ejemplo Viviana Galesio, que está acá presente, que es la responsable del área de gestión de recursos de la oficina. Y muchos de los compañeros que están acá también. Jueces, tenemos a la doctora Leticia Lorenzo, al doctor Diego Chavarría Ruiz, a Carolina González y a la doctora Viviana Ojeda, que está en este momento de licencia, tiene una licencia prolongada hace casi 2 años, y la doctora Alicia Rodríguez, que es la doctora la jueza de ejecución, que si bien vive actualmente en la ciudad de San Martín de los Andes, el asiento de funciones del juez de ejecución es Zapala. Y ahora verán qué complejidades trae eso, ¿no? Pasa a la próxima. En cada circunscripción, las OFIJUS penales
es más o menos la composición. Como verán, la más grande es la de la oficina judicial de la primera circunscripción, que tiene 83 personas, y el resto, salvo la de Chosmalal, que es la más pequeña, tenemos una cantidad de staff más o menos parecida. La de Chosmalal es bastante más pequeña, incluso tiene solo 2 jueces de garantías penales en Chosmalal, mientras que el resto de las circunscripciones tiene 4 en cada uno. Bueno, entonces, como les decía antes, además de, si bien la función principal de la oficina judicial es una función de asistencia a la labor de los jueces, eso no quita que no haya otras funciones que creemos nosotros también nosotros tenemos que cumplir. Entre ellas, y teniendo en cuenta todas esas, y el plan estratégico organizacional que el año pasado aprobó por acuerdo el Tribunal Superior de Justicia, nosotros hicimos un plan operativo anual al principio del año 2018 que estaba basado en los 7 ejes principales que también estaban ahí previstos en el plan estratégico organizacional del Tribunal. Son estos 7 los ejes y les voy a contar, todo esto está en el informe, pero les voy a hacer un abuelo de pájaro, les voy a contar algunas de las actividades que hicimos y que no se reflejan en la audiencia propiamente dicha. Dentro del eje de acceso a la justicia, a raíz de un curso de liderazgo que se hizo el año pasado en Neuquén, que hicimos Mariela, Rosy y yo, tuvimos que presentar un proyecto. En realidad Mariela presentó este proyecto junto con el director y subdirector de la oficina de Chosmalal. ¿Y qué veíamos nosotros que estamos en circunscripciones pequeñas y con muchas ciudades disgregadas dentro de todo el territorio? Había mucha gente que tenía que venir de Loncopué, de Cabiagüe, de lugares lejanos a una audiencia a Zapala, muchas veces gente con familia, que venía con los hijitos, que tardaba a lo mejor 2 horas en venir acá, y para estar en una audiencia que a lo mejor duraba 15 minutos o 1 hora. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que había un recurso que podíamos utilizar, que eran los juzgados de paz, que estaban siendo además arreglados y remozados por el Tribunal Superior de Justicia. Se nos estaba dotando con nuevas computadoras, con teléfonos celulares, y vimos la posibilidad, a través también del área de tecnología, de instalar en los celulares, de hacer un relevamiento y de instalar en los celulares de los jueces de paz un sistema de videoconferencia que es gratuito, que no le sale nada más al tribunal que lo que ya ha instalado acá. Se capacitó a la gente de los juzgados de paz, estas son fotos de las reuniones, incluso con los operadores judiciales de acá de Zapala, para explicarles que ellos, si podían convocar a las personas al juzgado de paz para que estuvieran delante de la videocámara y comunicarse directamente con nosotros para las audiencias o para alguna entrevista o para lo que sea, sin necesidad de tener que venir a Zapala. De hecho, la foto que está a la derecha es de la primera audiencia de prisión preventiva que se hizo en febrero, el 1 de febrero, donde la defensora de los derechos del niño y adolescente de acá de Zapala pidió que una víctima, en vez de venir con una víctima y la psicóloga que tenían que declarar, en vez de concurrir hasta acá, lo hicieron a través de videoconferencia por el juzgado de paz de Loncopué. Y es algo que se está empezando a utilizar de a poco, ¿no? Con los mismos recursos. Incluso mejoramos en los tiempos, porque era una prisión preventiva que si teníamos que esperar que la gente viniera de Loncopué, nos iba a llevar el viaje de la gente hasta acá. En cambio, con esta situación, esta circunstancia, lo pudimos fijar la media hora de pedida en la audiencia. Y se realizó perfecto. Otro de los metas que nos propusimos el año pasado, y las cumplimos por lo menos en uno de los casos, fue llevar la oficina judicial a la ciudad, en vez de que a la ciudad donde había que hacer un juicio y no al revés. En este caso era un juicio que se estaba haciendo por reenvío de un caso de Aluminé,
que conseguimos el salón de bomberos de la ciudad de Luminé, y ahí están los 3 jueces que intervenían, el doctor Valderrama, la doctora Barbey y el doctor Eulogio, durante el juicio. Eso significa trasladar las videocámaras, trasladar la gente, todo para allá. O sea, implica todo un trabajo que la verdad que es muy gratificante para nosotros, porque sentimos también que estamos molestando menos a la gente, digamos, ¿no? Y más en este caso, que era un segundo juicio que se hacía sobre el mismo caso. Después, respecto al eje de gestión de calidad, ¿qué hacemos para mejorar nuestro trabajo diario? Nosotros trabajamos, las oficinas judiciales, somos unos organismos bastante particulares que trabajamos mucho, como les dije, en coordinación, y trabajamos mucho en coordinación con otras áreas, como por ejemplo planificación, la Dirección General de Informática. Este año, y ahí está plasmado en el informe, tuvimos muchos proyectos, que fueron algunos plasmándose, otros están en avance, que tienen que ver con el sistema informático y con las estadísticas. Este sistema de estadísticas que estamos haciendo surgió hace 3 años atrás, de acá sacamos, ya les voy a explicar, todos los datos, de una reunión de subdirectores de oficinas judiciales que estaba siendo coordinada por, en ese entonces, la coordinadora de la Escuela de Capacitación, Leticia Lorenzo, protagonista fundamental en todas estas cuestiones, donde se les ocurrió que teníamos estadísticas todas separadas, y como yo les expliqué, acá somos un colegio de jueces administrado por 4 oficinas judiciales, entonces teníamos que armonizar y englobar toda esa información para que tuviera algún sentido, porque si no yo podía contar mis audiencias, pero no las audiencias que hacía, por ejemplo, Diego Chavarría en Chosmalal. Entonces se generó un trabajo de estadísticas a través de una planilla Excel muy sencilla, que se exportaban los datos del sistema informático a esa planilla, y de ahí se empezó a generar las estadísticas. Ahora bien, a partir de ahí fue un trabajo que se fue como afinando cada vez más. ¿Por qué? Porque cómo contamos, qué contamos, todo eso es lo que estamos aún trabajando, y eso es alguna de las cosas que surgen acá. A través de lo que contamos nos dimos cuenta que en el sistema informático por ahí necesitaban algunos cambios, o necesitaban hacer algunos ajustes, y eso fue, así es como vamos trabajando habitualmente hacia el interior de cada una de nuestras áreas. Trabajamos mucho en conjunto, y eso es lo que en este gráfico quiere quedar plasmado. No los voy a aburrir más con esto porque lo tienen todo escrito, si les interesa. Y esto es al interior de nuestra oficina, o sea, más allá de todo lo que hacemos hacia afuera, trabajamos mucho nosotros con la protocolización de procesos de trabajo. Escribimos, la forma en que trabajamos lo escribimos, y vamos afinando eso. Todo eso está también en el informe más ampliamente. Otro gran eje del año pasado, que como verán estamos acá en este edificio. Este edificio es un edificio bastante antiguo, que ha necesitado varias refacciones que se han hecho, están ahí también escritas cuáles son. Estuvimos buscando espacio físico adecuado para el funcionamiento de salas de audiencias, porque la realidad es que para un sistema basado en audiencias como es este lugar donde estamos, no es muy apto. No podemos, cada vez que tenemos un juicio por jurado, la realidad es que tenemos que hacerlo afuera. Hemos tenido incluso juicios unipersonales, donde por la multiplicidad de imputados y de defensores y de querellantes, también hemos tenido que irnos a alquilar otros lugares más propicios, porque no entrábamos acá. Así que bueno, eso también está escrito en el informe. Este es otro eje al que le ponemos mucho el acento, que tiene que ver con esto de mostrarnos hacia afuera, de comunicar lo que estamos haciendo. En este caso es una gran labor de la oficina que lidera Viviana Galesio, es la Oficina de Gestión de Recursos, porque hacemos muchas actividades de apoyo
muchas actividades de apoyo logístico a otras instituciones o a otras áreas de dentro del Poder Judicial o incluso de afuera, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios en el caso del año pasado, donde, aprovechando la centralidad de Zapala, se organizan algunas cuestiones que nosotros buscamos lugares donde realizarlas, hacemos el apoyo de coordinación y varias cosas más. En este caso era la Secretaría de Superintendencia, cuando se hizo un taller de sensibilización de inclusión laboral para personas con discapacidad, que de hecho fueron varios talleres, la Oficina de la Mujer, la Escuela de Capacitación cuando tiene que venir a Zapala a realizar algún curso, o en el curso de ingresantes, que también buscamos lugares, a veces si son muy numerosos o lo que sea, todo eso está ahí escrito. La Oficina de Comunicación Institucional, a través del área de protocolo, cuando se hacen las entregas de medallas para los empleados que con más de 25 años de antigüedad o jubilados. Y bueno, y algún curso, como en este caso la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Respecto al eje innovación y mejora tecnológica, también ha habido grandes cambios el año pasado, se mejoró muchísimo la conectividad, eso nos permitió hacer un uso muy intenso del sistema de videoconferencia, por eso también se pudo acceder a hacer un proyecto como el de acercar a la gente. Y bueno, a raíz del uso intensivo de la videoconferencia necesitamos más recursos, como por ejemplo un sistema de videoconferencia multipunto que no teníamos, nosotros teníamos solo uno que era punto a punto, ahora nos podemos conectar con 4 lugares diferentes, o sea, nosotros y 3 lugares más, eso implica que se puedan hacer una audiencia con un juez acá, otro en Villa Langostura y otras personas en Cutralcó, y nosotros, que no es poco. Y después en el eje de recursos humanos, nosotros, bueno, participamos, hubieron varios concursos realizados para la cobertura de vacantes, se hicieron, bueno, también capacitaciones, se logró una recategorización para el responsable del área de tecnología, y como pedidos pendientes que ya se están cumpliendo, porque esto es cerrado al año 2018, pero ya hemos logrado que se va a concursar un asistente de prensa, que creemos que era necesario alguien especializado para que pudiera comunicar las cosas que hacemos nosotros, más allá de que nosotros estemos acá y demos la cara, nos parecía que era muy interesante tener uno, y en estas horas donde digamos, los jueces o la justicia no está bien vista, poder mostrar con orgullo las cosas que hacemos y que no nos va tan mal después de todo si nos comparamos con el resto del país y las cosas tan maravillosas que tenemos en Neuquén. Cuando uno se va afuera y puede ver por ahí desde otra perspectiva y no poner tanto la lupa en donde estamos, vemos que nos falta mucho, pero vamos muy bien. Bueno, y en relación al eje de aspectos normativos, también un cambio muy profundo que hubo a partir del año pasado, el agendamiento de los juicios no lo hacemos más nosotros, sino lo hace la Dirección de Asistencia, Impugnación y Coordinación General. O sea, no tenemos más el agendamiento, sí los hacemos, citamos a las personas y todo lo que tiene que ver con la audiencia en sí, pero el agendamiento no es más parte de nosotros, y eso también coordinadamente con los otros directores de las oficinas judiciales, la directora de Asistencia e Impugnación, hicimos un protocolo que es el que se está usando a partir de agosto del 2018. Darle forma a los datos del trabajo de mucha gente, de toda esa gente que les acabo de contar, en audiencias. Son informar a partir de los datos extraídos del sistema de extrapenal la gestión de los casos y de las audiencias realizadas en esta oficina judicial de Zapala. ¿Cuáles son las bases? Primero la base de datos de Extra. Extra es el sistema de gestión que nosotros utilizamos, que se usa en toda la provincia y que es donde nosotros registramos todo lo que tiene que ver con actuaciones y datos digitales de audiencias. No la videograbación de las audiencias, tenemos otro sistema
que se llama Cícero, que es de grabación, pero todo el resto, el seguimiento del caso lo hacemos a través del sistema de gestión. Y la planilla, esta Excel que les conté hace un ratito, que también es un trabajo conjunto y que de hecho estamos trabajando en la protocolización de cómo se ingresan los datos ahí. Es un trabajo ese que no está terminado, pero básicamente lo que hacemos es todos los meses, como nosotros no tenemos acceso a todas las bases de datos, todos los meses se exportan los datos de todas las circunscripciones y las mandan a un encargado, que en este momento es Luis Martínez, que es quien las ingresa al sistema, al Excel, y se devuelve a cada una de las circunscripciones para que arreglen si tienen algún error, si ven algún error. Esta planilla incluso detecta alguna posibilidad de error, como por ejemplo, si una audiencia dura más de 5 horas. Entonces, para chequear si efectivamente hubo una audiencia de 5 horas, o si es un error, porque un error muy común es poner en vez de AM, PM. Entonces, una audiencia que a lo mejor es 1 hora termina siendo 12. Todo eso está preparado para que se arregle, para que se acomode, y después están los datos que efectivamente se vuelven, si hay algún error se corrige, y esos son los datos, digamos, que estamos utilizando para esto. El periodo que tomamos es de las audiencias del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. ¿Cuál es el contenido de este del informe de casos? Estamos, para que más o menos entiendan de qué vamos a hablar, los hemos dividido según el tipo de intervención, según el bien jurídico protegido, delito también. Hay un punto que hablamos de resoluciones judiciales en audiencias, porque hay muy pocas decisiones judiciales que no se toman en audiencia. En este momento las únicas que se me ocurren son los allanamientos y las intervenciones telefónicas, pero prácticamente el 99% de las decisiones jurisdiccionales, por lo menos en esta oficina judicial o se toman en audiencia. Tiempos y plazos procesales, gestión de personas, el control de la oficina de seguimiento y ejecución. ¿Qué hablamos? ¿De qué vamos a ver? ¿Qué es lo que analizamos? Son 144 casos que ingresaron el año pasado, que tuvieron su primera intervención jurisdiccional, su primera intervención, su primera decisión de un juez durante el año pasado, y hicimos una división. Hay 72 que solo tuvieron medidas intrusivas, allanamientos, intervenciones telefónicas, algún anticipo jurisdiccional de pruebas, pero que el Ministerio Público Fiscal, después de haber evaluado esas pruebas que pidió que necesitaban una autorización jurisdiccional, entendió que no debían proseguir y no pidió, no la judicializó. ¿Qué hablamos cuando hablamos de casos judicializados, que son 72? Hablamos de casos que a alguna persona se le pidió la formulación o se le formularon cargos, o sea, el primer paso para seguir adelante el proceso penal hacia un juicio o hacia un eventual juicio. Sobre esos 144 casos, 72 dijimos, o sea, la mitad son casos que fueron judicializados, o sea, que siguieron, y la otra mitad están divididos en casos con anticipo jurisdiccional de prueba, el 7% de los casos, el 38% de los casos son casos que llegaron con el pedido de allanamiento, y el 6% de los casos son casos que fueron desestimados de principio, o se pidió primero la audiencia de 133 y después se canceló esa audiencia a pedido del fiscal y no la volvieron a pedir. Como nosotros estos informes los tenemos desde el año 2014, desde que se implementó este tipo se implementó el sistema adversarial, hicimos una evaluación de qué cantidad de casos había en cada uno de los años, y más o menos se mantiene, no se incrementó, no hubo un gran incremento. Obviamente en 2014 recién empezaba como más tímido y venía el sistema
lleno de casos viejos, de casos de transición anteriores que todavía quedaban en el medio y que eso fue mucho trabajo hasta el 2015, y después se estabilizó. El 2017 cayó un poco y el 2018 repuntó en cantidad de casos. Clasificamos también esos 144 casos en tipo de delitos. Como verán, también lo dividimos por año: 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. El celestito claro, que es el 2018, son los casos, como verán, los delitos contra las personas son los casos más numerosos. Esto está detallado, para más detalle está en el informe, pero se pueden sacar algunas conclusiones que interesen. Y ahora vamos a hablar de esos casos, de los casos judicializados, qué pasó, cómo se fueron resolviendo. Acá tomamos las resoluciones judiciales, o sea, los resultados de las audiencias. Se tomaron, durante el año 2018 hubo 64 sobreseimientos, 18 correspondientes a la etapa preparatoria, 17 a la etapa intermedia, 29 por cumplimiento de suspensión de juicio a prueba, 37 relativas a la suspensión de juicio a prueba, 28 fueron que se concedieron, 9 que se modifican las condiciones, 22 aperturas a juicio. Esto es un número interesante porque lo que indicó fue que la cantidad de juicios que teníamos que prever para el año. Se abrieron a juicio 12 juicios unipersonales, 9 colegiados y un jurado popular. Y después se dictaron, entre sentencias y acuerdos, 44. Y se dictaron 128 resoluciones relativas a la ley 24660, a la ley de ejecución. O sea, si bien hubieron más audiencias de ejecución, también es cierto que a veces no todas, estos son resultados nomenclados. O sea, nosotros tomamos como resultados los resultados que están en el sistema, que son relevantes para la persecución del caso, ¿no? Si una audiencia terminó en líbrese oficio o pídase informe a lo que sea, eso no lo contamos como un resultado nomenclado, como uno de estos resultados. Y después, datos a tener en cuenta también de resultados: se dictaron 15 rebeldías, no es mucho, 2 resoluciones de prisión preventiva, que en realidad, para lo que, si hacemos una comparación con el país, realmente tenemos que dar gracias de vivir en Neuquén. Y sí, lo que nos llamó la atención es que no hay resoluciones atinentes al fuero penal del niño o niña y adolescente. Es decir, no hubieron resoluciones de la ley 2302. Y esto, como información, no está, esto que vamos a ver ahora es una información que no está dentro del informe, pero nos pareció interesante presentarles acá, porque a raíz de todos estos datos dijimos: ¿y qué pasaba antes y qué pasa hoy? ¿Qué pasaba antes de un sistema de audiencias y qué pasa hoy con las audiencias? Entonces agarramos al azar 2 casos. 2 casos... ¡Ay, no! Primero vemos... ahora después le voy a contar de los 2 casos. Bueno, sí, hasta en el informe. Me fui para adelante. Esto, ¿cuánto tarda un proceso en este sistema? Tenemos evaluados o analizados los casos del año 2016, 2017 y 2018. ¿Por qué no evaluamos los anteriores? Porque el sistema venía con todos los casos viejos, entonces venía demasiado lleno de trabajo que venía del sistema anterior, entonces no era real, no podía ser real. Tuvimos que hacer muchas audiencias de legajos de transición, reconvertir legajos viejos en el nuevo sistema. Realmente fue un caos en ese momento. Pero tomamos los casos que empezaron, que tuvieron audiencia de 160, que se tramitaron en cada uno de esos años, que empezaron y terminaron en esos años. Los números del medio son en días. Es decir, la primera columna es entre la formulación de cargo y la audiencia del 168, que es el control de la acusación. El segundo entre
Entre la audiencia entre el control de acusación y el juicio, y la última columna es desde la formulación de cargos hasta el juicio finalizado, en días. Como ven, desde el 2016 al 2018 la cantidad de días fue disminuyendo. Es decir, que en 2018 un juicio, o sea, una causa desde que el fiscal formula cargos hasta finalizado el juicio son 5 meses y monedas. Menos de 6 meses. Que no, justamente nos pareció un dato no menor. Pasa a la próxima. Son los casos gestionados en cada uno de esos años. Vemos que la curva va para abajo en días. O sea, cada vez los procesos se hacen más cortos. ¿Podemos ir a la anterior? ¿Sí? ¿Cómo se lee esa? O sea, la última columna es el total de las dos. Claro. Claro. A ver, Pero y siento- estamos hablando de formulación de cargos efectiva y audiencia de control de la acusación efectiva. ¿Qué significa esto? Muchas veces pasa que las audiencias se reprograman o se fijan para un día y bueno, todo eso no tuvimos en cuenta tuvimos en cuenta solamente las audiencias que efectivamente objeto procesal. Está bien, está bien. Están los datos de cada uno de los casos, los van a tener como documentación de respaldo. Ahora sí. Bueno, viendo todos estos y justamente dijimos, agarremos al azar dos casos, uno del año 2012 y otro del año 2016. En realidad siempre se trabajó rápido en Zapala en comparación. Por lo menos el caso que nosotros agarramos como caso testigo era un caso de un abuso sexual simple del año 2012 contra una niña, o sea, con intervención de un querellante necesario del defensor de los derechos de niña, niña y adolescente. Entre la presentación de la acusación, viejo 311, que era toda la parte de la clase, sería, podríamos decir, si no es exactamente igual, pero sería lo que hoy es la etapa intermedia, digamos. Entre la presentación de la acusación, simple, del 22 de octubre del 2012, sin grandes planteos, la clausura de la instrucción y elevación a juicio correccional, pasó un mes. Entre que subía al juzgado correccional y se ofrecía la prueba para el debate, pasaron otros 3 meses. O sea, 4 meses donde hubo solamente un decreto de un juez de instrucción donde elevaba donde clausuraba la instrucción y elevaba la causa a juicio correccional.